Las damas, de Anton Chejov. Fyodor Petrovich, director de escuelas primarias del distrito, que se consideraba a sí mismo un hombre justo y generoso, entrevistaba ese día en su despacho al maestro Vermensky. No, señor Vermensky, decía, su retiro es inevitable. No puede usted continuar su tarea como maestro con semejante voz. ¿Cómo fue que la perdió? Tomé cerveza fría cuando estaba muy transpirado, susurró. ¡Qué calamidad! Después de haberse desempeñado como maestro por 14 años, viene a suceder esta desgracia. Toda una carrera arruinada por semejante tontería. ¿Y qué va a hacer usted ahora? El maestro permaneció callado. ¿Tiene usted familia?, preguntó el director. Una esposa y 2 hijos, Su Excelencia, susurró el maestro. Se hizo un silencio. El director, muy perturbado, se puso de pie y comenzó a recorrer el despacho de un lado al otro. No sé qué voy a hacer con usted. No tengo idea. No puede ejercer como maestro, pero tampoco puede acogerse todavía a una pensión. Abandonarlo a un futuro tan incierto sería muy desagradable y embarazoso para todos. Puesto que usted ha servido en nuestra escuela durante 14 años, es nuestro deber ayudarlo. Pero no se me ocurre cómo. ¿Qué puedo hacer por usted? Póngase en mi lugar. No sé qué puedo hacer por usted, dijo, mientras seguía recorriendo nerviosamente su despacho. Vermensky, sentado al borde de la silla, también intentaba pensar alguna solución, pero su penoso estado lo abrumaba. De repente, el rostro del director comenzó a iluminarse. Incluso chasqueó los dedos. ¿Cómo no lo pensé antes?, dijo con entusiasmo. Escúcheme, hay algo que puedo ofrecerle. El secretario de nuestro asilo de niños se retira la próxima semana. Usted podría ocupar su lugar. Vermensky mostró gran entusiasmo, sorprendido por haber tenido tan buena suerte, compartiendo la alegría y el alivio del buen director. Es esencial que escriba su solicitud hoy mismo y todo quedará arreglado. Luego de despedirse de Vermensky, el director se sintió tranquilo y reconfortado. Ya no le atormentaba el futuro del pobre maestro y su familia, y era grato haber actuado noblemente, como una persona honorable y de buen corazón. Pero esa sensación de bienestar duró solo un rato. Cuando llegó a su casa y se sentó a comer, su esposa, Natasha Ivanovna, le dijo repentinamente: ¡Ah! Casi lo olvido. Ayer vino a verme Nina Sergeyevna y me rogó que te recomendara a un joven para ocupar la plaza del secretario del asilo que está por retirarse. Sí, pero ese puesto ya ha sido prometido a otra persona, respondió el director. Además, dijo con desagrado, conoces mis reglas. Nunca otorgo puestos por recomendación. Lo sé, pero supuse que tratándose de Nina Sergeyevna podrías hacer una excepción. Ella nos quiere como si fuéramos de su familia y nunca nos ha pedido nada. Ni pienses en rehusarte, Fedia. Tu capricho nos ofendería a las 2. ¿Y a quién está recomendando? Al señor Polsukhin. Polsukhin. Ese galancete que trabajó en la función de fin de año del club de ustedes. ¿Y se supone que ese sujeto es un caballero? No, jamás.
El director estaba tan ofuscado que dejó de comer. De ninguna manera, el cielo no lo permita. ¿Pero por qué?, inquirió su esposa. Comprende, mi querida, que si un hombre no busca trabajo por sí mismo y prefiere recurrir para eso a la intervención de una señora, debe ser un incapaz. Debería haberse presentado ante mí directamente. Lo contrario demuestra su falta de buen juicio y de criterio. Después de comer, el director se acomodó en el sofá de su estudio y comenzó a leer las cartas y los periódicos que había recibido. Una misiva era de la esposa del alcalde. Querido Fyodor Petrovich, en una oportunidad ponderó usted mi aptitud y sensibilidad para comprender el espíritu y carácter de las personas. Pues bien, tendrá usted ahora la ocasión de comprobarlo en la práctica. En los próximos días lo visitará el señor Polsukin, a quien considero un excelente joven, para solicitarle el puesto de secretario de nuestro hogar de niños. Es un joven sumamente educado y agradable, como podrá usted observar al conocerlo. Y así continuaba la carta. «Por nada del mundo», clamó el director. A partir de ese momento, no pasaba un día sin que llegaran al director cartas de recomendación para el señor Polsukin, la mayor parte escritas por damas. Finalmente, una mañana, se presentó el señor Polsukin, un joven apuesto, con el rostro afeitado como un jinete profesional, y un inmaculado traje negro de corte elegante. Una vez que se hubo presentado y expuesto los motivos de su visita, recibió una cortante respuesta del director. «Dispense usted, pero tratándose de asuntos laborales, recibo a las personas en mi oficina, no en mi casa». «Disculpe usted, Su Excelencia, pero nuestros mutuos conocidos me aconsejaron que viniera a verlo precisamente a su casa». Refunfuñó el director, mirando con desagrado las finas botas del joven. «Tengo entendido que su padre es un hombre de fortuna y no pasa usted necesidades. No me explico su empeño por obtener ese puesto con un salario tan magro». «No es por el dinero, pero es un empleo en el Estado y me parece conveniente como primer paso para iniciar una carrera en el gobierno». Puede ser, pero tengo la impresión de que al cabo de un mes se hartará usted de su trabajo. Y mientras tanto, hay candidatos sin recursos para quienes ese puesto significaría la oportunidad de sus vidas. No dejaré el trabajo, Su Excelencia», respondió con énfasis. «Por mi honor, pondré en ello mi mayor esfuerzo». Esto ya era demasiado para el director. «Dígame», preguntó sonriendo irónicamente, «¿por qué no se dirigió a mí desde un principio, en vez de recurrir a la intervención de las señoras?» «No pensé que eso pudiera desagradar a Su Excelencia», respondió el joven, muy turbado. «Pero puedo presentar a usted, si me lo permite, otro testimonio, ya que no concede usted mucha importancia a las cartas de recomendación». Sacó una carta de su bolsillo y se la entregó al director. Llevaba la firma del gobernador. Estaba escrita a mano y empleaba un lenguaje tal que le indicaba a las claras que el gobernador había firmado ese documento sin leerlo, solo para sacarse de encima a alguna dama insistente e inoportuna.
El director suspiró con pesar. Debo someterme a la autoridad del gobernador. Obedezco. Envíeme mañana su solicitud por escrito. No puedo hacer otra cosa. No bien se fue Polsúkin, el director expresó toda su furia. ¡Ruin! ¡Canalla!, gritaba mientras recorría su estudio nerviosamente. Consiguió lo que quería por cualquier medio. Reptil, inútil, indecente con las damas también. El director continuaba gritando, ahora hacia la puerta por la que había salido Polsúkin. Pero súbitamente tuvo que recomponerse, ya que en ese momento una dama muy distinguida, la esposa del superintendente del Tesoro Provincial, entraba en su despacho. «He venido a molestarle solo por un minuto», comenzó a decir la señora. «Le ruego se siente usted por un instante y tenga la bondad de escucharme, querido amigo». El director se vio obligado a sentarse y prestarle atención. «Me he enterado de que quedará un puesto vacante, el de secretario del asilo. En 1 o 2 días recibirá usted la visita de un joven llamado Polsúkin». La dama continuó parloteando, mientras el director la miraba sin ver, sintiéndose próximo a un desmayo. Y le sonreía cortésmente, con gran esfuerzo. A la mañana siguiente, cuando Vermensky se presentó a su oficina, el director llevaba largo rato sin poder decidirse a plantearle la verdad. Dudaba, pensaba frases incoherentes, no sabía por dónde comenzar. Estaba sumido en una gran confusión. Quería ser honesto con Vermensky, contarle la verdad y pedirle disculpas. Pero su lengua se trababa y se sentía paralizado. De pronto, se sintió abrumado y resentido por la vejación que tenía que exhibir en su propio despacho y ante un subalterno. De pronto, y dando un puñetazo sobre la mesa, se incorporó y gritó con furia: «No tengo ningún puesto para usted. Déjeme en paz. ¿Comprende? Haga el favor de irse». Y dejó rápidamente su despacho. Anton Pavlovich Chejov fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso, encuadrable en la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo. Fue un maestro del relato corto y además es considerado uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura. También fue muy conocido a través de sus obras teatrales como La Gaviota, Tío Vania, Las Tres Hermanas y El Jardín de los Cerezos. En estas obras, Chejov ideó una nueva técnica dramática que él llamó de acción indirecta, que consiste en la insistencia en los detalles de caracterización e interacción entre los personajes, más que el argumento o la acción directa. Al principio, Chejov escribía simplemente por razones económicas, pero su ambición artística fue creciendo e introdujo innovaciones que influyeron en gran forma en la evolución del relato corto. Su originalidad consiste, en el caso del relato, en el uso de la técnica del monólogo, que después fue adoptada por otros escritores del modernismo anglosajón. Y además porque rechaza la finalidad moral de las obras tradicionales, ya que no le preocupaban las dificultades que esto pudiera plantear al lector, porque consideraba que el papel del artista es realizar preguntas y no responderlas. Chejov nació en Taganrog, el puerto principal del mar de Azov. Su abuelo había sido un siervo o mushik
que había ahorrado céntimo sobre céntimo para poder comprar tanto su libertad como la de sus hijos. Esto fue en el año 1841. El padre de Chejov fue director del coro de la parroquia y era un cristiano ortodoxo muy devoto, pero que esto no le impedía ser violento y muy entregado al alcohol. Por eso fue bastante despótico con sus hijos, sus 6 hijos. Anton Chejov era el tercero y los obligaba a ir al coro, a trabajar en el negocio familiar y también a estudiar. Por eso Chejov siempre fue muy amante de la libertad y de la independencia. Chejov se hizo médico en 1884 y ejerció como médico en varios lugares, pero siguió escribiendo, cosa que ya había empezado a hacer en distintos semanarios. Y ya en 1886 se había convertido en un escritor de renombre. En 1887 tuvo los primeros síntomas de tuberculosis, enfermedad que se había contagiado de un paciente y que finalmente acabaría con su vida. Como dijimos, creó personajes atribulados en sus relatos, atribulados por sus propios sentimientos, y esto constituye una de las más acertadas descripciones de las personas o los personajes de la Rusia zarista de finales del siglo XIX y principios del XX. Respecto de los personajes de Chejov, León Toorens afirma: sus análisis psicológicos se reducen siempre al mismo lema: la desgracia de los seres humanos es consecuencia de su cobardía ante ellos mismos. Cada existencia está fundamentada en la intimidad y si algunas veces conserva su secreto, es signo de grandeza y heroísmo, pero casi siempre esa intimidad es tan lastimosa y nimia que pretender mantenerla es signo de necedad. Por otra parte, el anarquista Kropotkin, hablando de Chejov, dice: nadie mejor que Chejov ha representado el fracaso de la naturaleza humana en la civilización actual, y más especialmente el fracaso del hombre culto ante lo concreto de la vida cotidiana. En 1898 murió su padre, conoció a Olga Nipper, que sería su esposa, y se dedicó a recaudar fondos para paliar la hambruna que había provocado la pérdida de las cosechas en Samara. La enfermedad, la tuberculosis, lo obliga a pasar largas temporadas en Niza, en Francia, y posteriormente en Yalta, Crimea, ya que el clima templado de estas zonas era mejor para su salud que los inviernos rusos. En mayo de 1904 ya se encontraba gravemente enfermo, por lo que se trasladó en junio, junto con su mujer Olga, al spa alemán de Badenweiler, en la Selva Negra. Allí fue donde falleció el 15 de julio de 1904.